Hoy hemos recibido la carta que mandan quienes fueron candidatos por el Estado de Amazonas, que nosotros hemos denunciado con pruebas públicas que se cometieron delitos electorales. Y bueno, creo que trató de pasarse así rapidito, ¿no? Sin leer la carta ni nada. Creo que es plausible la actitud que han tomado estos señores. Sin embargo, el cuerpo deliberativo tiene una responsabilidad también, que es acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que es entrar en una situación o salir de la situación de desacato. Por lo tanto, en nombre del Bloque de la Patria, nosotros solicitamos a esta Asamblea Nacional que como cuerpo asuma que estamos acatando las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Diputado Héctor, estamos en el punto del decreto de excepción. Usted está fuera de orden. No, por favor, diputado Héctor, acate el punto que está en discusión como lo establece el Reglamento de Interior y de Debate. Yo le pido calma porque es indiscutible que todas las intervenciones han sido variadas. Así que le pido coherencia en cómo administra la Asamblea Nacional. Y pido, en nombre del Bloque de la Patria, que este cuerpo se comunique con el Tribunal Supremo de Justicia, diputado Héctor, y asuma públicamente su decisión. Asuma el punto que está en discusión. Está violando el Reglamento de Interior y de Debate. Paciencia, diputado. Diputado Héctor, último llamado. Paciencia, diputado. Acate y ciñese al orden presente. Paciencia, diputado, paciencia. Tiene que llenarse de paciencia. Finalmente, dicho esto, entramos en el punto del tema económico. El debate aquí, compañeros, compañeras, es si ustedes consideran o no que hay una situación de emergencia económica. Cada vez que hemos discutido este tema, es la pregunta que hay que hacerse. Yo creo que no hay duda, y así lo reconoce la revolución, lo reconoce el gobierno, y plantea ante esta situación un conjunto de alternativas, con la que ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Eso lo comprendemos, es parte de la democracia, que existan distintas formas de ver las coyunturas y distintas respuestas a esa coyuntura. Eso no es malo. La pregunta es, ¿qué hace cada quien para resolver la coyuntura? Primero, si todos lo reconocemos. Yo voy al espíritu de lo firmado por sus representantes en el diálogo, que dice textualmente: trabajar en conjunto para combatir el sabotaje económico. Insisto, viendo sus intervenciones, escuchando sus intervenciones, viendo su desespero, no veo coherencia entre lo que ahí firmaron y lo que hoy exclaman en ninguno de los dos puntos que he planteado. Esa situación de emergencia es producto desde nuestra narrativa, y comprendemos que existe una narrativa distinta, no lo criticamos, pero nuestra narrativa, de la baja de los precios petroleros y de la situación de sabotaje, como dice en el acuerdo firmado del diálogo, sobre la economía, acuerdo firmado por ustedes. ¿En qué se expresa eso, queridos compañeros? Yo tal vez no voy a dar una clase académica como la que dio el diputado Florido, pero es indiscutible que cuando un país como este entra en una situación de emergencia económica, lo natural es que vaya a los organismos internacionales y se refinancie su deuda. Ahora, ¿por qué esto no pasa en Venezuela? Por la presión que los poderes fácticos han introducido a la economía venezolana. Porque creen que asfixiando, que apretando, nosotros nos vamos a rendir. No hay ninguna justificación técnica para que un país que jamás ha dejado de pagar su deuda y que además tiene las principales reservas de oro, de diamante, de coltán, de bauxita, no se le refinancie su deuda. Es una decisión política y esa es una muestra de una situación de guerra económica. Ahora, esa situación que ustedes reconocieron en el diálogo y que nos comprometimos a trabajarla conjunto, hoy, después de haber firmado eso, era una buena oportunidad para que el discurso, para que los argumentos tuvieran otra dimensión y pudiéramos
en una situación real que existe, que es lo que espera todo el país, trabajar, lanzar puentes, agarrarnos la mano y decirle al país, ya va, compañero, nosotros diferimos en visiones políticas, diferimos en visiones sociales, pero en esta coyuntura nos ponemos de acuerdo, como lo acordamos en el diálogo, para trabajar juntos. Yo finalmente, ya que es clara la desproporción como se está administrando los tiempos, les pido a todas y a todos la máxima reflexión, la máxima responsabilidad política. Compañeros, compañeras, no es tiempo de cálculos pequeños, es tiempo de trabajar juntas y juntos para sacar adelante este país. Así que en nombre de la revolución, en nombre del Bloque de la Patria e incluso en nombre de sus electores, les pido más responsabilidad y más seriedad y que dejen la política del engaño. Muchísimas gracias a todas y todos. Tiene el derecho de palabra el diputado Rafael Guzmán para cerrar el debate. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, colegas diputados, directiva, pueblo de Venezuela. Aquí nos están pidiendo convivir en paz. Lo firmamos todos. ¿Cómo carajo le vamos a decir a un padre que se acuesta sin comer que pueda vivir en paz? ¿Cómo carajo le puedes decir tú a un padre que no consigue el alimento para sus hijos que pueda vivir en paz? ¿Cómo le vas a decir tú a un productor, a un agricultor, a un comerciante, a un emprendedor, a un trabajador que nosotros tenemos que convivir en paz mientras un sinvergüenza en la presidencia de la República se aprovecha de los recursos de todos los venezolanos sin transparencia? Esa es la realidad. Pretender utilizar un decreto de emergencia económica para una patente de corso y venir por sexta vez a la Asamblea Nacional a verle la cara de pendejos a los venezolanos y a este cuerpo es un acto absolutamente rechazable. Y vamos a hablar de hechos. Miren, en el 2015 nosotros tuvimos el peor resultado de crecimiento económico de toda Latinoamérica, menos 5,4% de crecimiento. Al cierre del 2016 nosotros vamos a tener 12 trimestres consecutivos de decrecimiento. En los últimos 20 años, 8.000 empresas han cerrado. Todos los días cierran 300 locales comerciales. El gobierno venezolano es propietario del 42% de la producción de maíz. Tenemos 18 plantas de harina. El Estado tiene 14 instalaciones de arroz que representa el 40% de la capacidad instalada del país. Tenemos el 80% de la producción de café, el 100% de la producción de cemento. ¿Y dónde estamos? Yo sí voy a reconocer aquí que estamos en una crisis económica. Yo sí voy a reconocer aquí que estamos frente a una guerra económica, donde el único enemigo es Nicolás Maduro y sus ministros. Vamos a hablar de promesas, señores. Aquí le prometieron a los venezolanos que íbamos a poner a producir en la tierra venezolana. Intervinieron más de 8 millones de hectáreas de tierra. 4 millones las expropiaron y solamente el 2% de esas hectáreas de tierra están produciendo. Pretendieron
que empresas iban a producir, calificándolas de apátridas. Las expropiaron, las quebraron y las cerraron. Esa es la realidad. Hablaron de fortalecer el crecimiento de la moneda y pido por favor, con la venia de la presidencia, que pongan un video que les queremos mostrar a todos los venezolanos. ¿Se autoriza a mostrar el video, por favor? El Bolívar fuerte es la prueba que vamos para adelante y la tendrás en tus manos el 1 de enero del 2008. Tu día a día será más fácil. Por ejemplo, una tarjeta de 5.000 bolívares con el Bolívar fuerte, ruedas la coma 3 espacios y tienes el precio, 5 bolívares fuertes. O un chocolate en un Bolívar fuerte con 20 céntimos. Y un litro de leche en un Bolívar fuerte con 89. ¡Aquí hay fuerza! Una economía fuerte, un Bolívar fuerte, un país fuerte. Gobierno bolivariano. Aquí hay fuerza. Yo te aseguro que le vas a buscar a ese actor y hoy tiene 3 o 4 tallas menos. Hoy, ese señor que sale allí. Ese litro de leche que en el 2008, cálmate vampira, cálmate vampira. Ese decreto que en el 2008 sacaron ustedes. Por favor, diputados, regresen a sus asientos. ¿Qué fue lo que dijiste? Dije. Yo repetí. Por favor, diputado. Eso es una dama. Viven acá en lo que es en la plenaria en pleno hemiciclo. Vemos como el diputado Edwin Rojas se mete un poco para intentar calmar un poco los ánimos. También vimos al diputado Carlos Paparoni y otros asambleístas que buscan de alguna otra manera controlar la situación. Parte de las bancadas están ahorita en lo que es la tribuna del hemiciclo. Vemos todavía cómo sigue la disputa, un poco el desorden dentro del hemiciclo. Vemos que todavía hay una discusión entre diputados de ambas bancadas. Ya Héctor Rodríguez salió un poco de lo que es la tribuna de oradores, sin embargo vemos como otros diputados se han quedado, entre ellos Edwin Rojas, repito, Carlos Paparoni y otros diputados. Vemos un poco la confusión, es parte también del ambiente que en estos momentos se vive en el hemiciclo. Esto precisamente ocurre cuando se estaba realizando un debate sobre el decreto de emergencia económico prórroga que por quinta vez
firmó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Seguimos viendo cómo hay empujones, hay palabras, un poco los diputados y diputadas, por favor, regresen a sus curules. Ordinaria. Vemos como el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional intenta llamar al orden para continuar con la sesión. En estos momentos está haciendo un llamado para que los diputados de la Asamblea Nacional retomen sus puestos y pueda permanecer otra vez el orden en todo lo que es el hemiciclo. Seguimos viendo un poco cuáles son los ánimos que en estos momentos el hemiciclo hay en el hemiciclo. Vemos todavía cómo hay una disputa entre diputados. Edwin Rojas todavía no sale de la tribuna de oradores. También vemos como otros diputados como Jorge Millán, Carlos Paparoni, inclusive Rafael Guzmán todavía sigue en la tribuna de oradores, un poco esperando a que se calme la situación para continuar con su discurso. Esta situación se presenta precisamente cuando el diputado Rafael Guzmán está interviniendo en la tribuna de oradores, cuando se está discutiendo sobre la prórroga del decreto de emergencia económico. Vemos de alguna otra manera cómo se empieza un poco a despejar la tribuna de oradores, como poco a poco algunos diputados ya se están retirando un poco para retomar el orden de la sesión. Ya el diputado Héctor Rodríguez se encuentra muy cerca de lo que es su curul. Vemos también como otros diputados lentamente están bajando a sus respectivos puestos. Sin embargo, hay unos que todavía se mantienen cerca de la tribuna de oradores. Ya un poco más calmada la situación. Recordemos que fue una disputa entre el diputado Héctor Rodríguez y quien en ese momento estaba ejerciendo su derecho de palabra, el diputado Rafael Guzmán. Vemos cómo el asambleísta Guzmán sigue en la tribuna de oradores, un poco esperando a que se calme la situación para continuar con su discurso. Algunos diputados ya se encuentran en sus respectivos puestos, sin embargo hay otros que todavía están en la tribuna de oradores y sus alrededores. Los amigos de lo ajeno. Vamos a seguir escuchando palabras del diputado Rafael Guzmán. Les recuerdo que de aquí se llevaron, perdón. ¿Aquí está? Aquí está. Un momentico, diputado Rafael, por favor, las diputadas y diputados ocupen sus curules. Miren, señores, esta realidad que nosotros estamos viviendo hoy, donde el presidente de la República viene a esta Asamblea Nacional a pretender que se le apruebe un decreto de emergencia económica, nosotros no podemos aprobarlo. Y no podemos aprobarlo por una sencilla razón. 24 horas después que aquí se aprobó, se suscribió un documento dentro del diálogo, el presidente de la República lo incumple. El presidente de la República pretende violar el estómago de los venezolanos con otro decreto de emergencia más. Miren, señores, esto es una guerra del bien contra el mal. Ahí está el mal. Nicolás Maduro, los representantes de la crisis, sus diputados, esa sala constitucional que la convirtieron en una casa de citas, con profesionales de la prostitución de la justicia. Allí está el mal. El bien está aquí con el 80% de venezolanos que quieren un cambio. Y nosotros vamos a seguir al lado de ese pueblo. Nosotros seguimos con los buenos y vamos a estar con los buenos. Allá ustedes que están de salida. Buenas tardes. Gracias, diputado Guzmán. Cerrado el debate.
Los diputados y diputadas a las diputadas y diputados, por favor, regresar al curul para proceder a someter a votación la propuesta de moción. Sí, vemos como en estos momentos por segunda vez en el día hay un altercado entre varios diputados de la Asamblea Nacional. En este caso, las protagonistas son las diputadas mujeres. Vemos entonces cómo hay diputadas de ambos bandos muy cerca de la tribuna de oradores, de todo lo que es el presidio. Nuevamente, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional hace un llamado para mantener el orden y poder votar el acuerdo sobre esta prórroga del decreto de emergencia económico. Un poco siguen algunas diputadas todavía levantadas, entre ellas vemos a María Albert Barrios, Nora Delgado, Dinora Figuera. Estamos de alguna otra manera viendo cómo hay una disputa entre diputadas mujeres justo en este momento en el hemiciclo. Se sigue votando para ver un poco y continuar con esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Segundo altercado que se presenta en esta jornada del día de hoy, martes. Poco vemos cuál es el ambiente en la plenaria, en lo que es este hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. Todavía algunos diputados se mantienen de pie, muy pocos están ocupando su turno. Vamos a escuchar cómo continúa esta sesión ordinaria. Ocupar sus curules para continuar con la sesión. Esfuerzos de la directiva por mantener el orden y continuar con la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. La diputada Tania Díaz retornó a su curul. Yo quisiera, presidente, que me escucharan los colegas parlamentarios. Si usted puede, por favor, esperar a que se normalice la situación para yo poder hablar. Bueno, muchas gracias, presidente. Lamentamos tener que tomar la palabra para repudiar el comportamiento deleznable de ese diputado que, si no es porque se para allí a ofender mujeres, nadie sabría cómo se llama, porque no tiene argumentos para defenderlo. Yo de verdad no voy a ponerme al nivel de ese diputado, no voy a empezar con insultos, solamente voy a responder a lo que significa esa actitud en un momento como este. Estamos en un momento en el que estamos marcando historia, porque se ha sentado la oposición y la revolución venezolana en una mesa de diálogo. Se han dado pasos importantes el día de hoy en la Asamblea Nacional, y sabemos que la actitud como la de ese lamentable ser humano que dice ser diputado, no solamente entorpecen el diálogo, sino que dejan al descubierto una fracción, una parte de la oposición venezolana que tiene una manera de pensar que no está a tono con lo que piensa el país, con lo que quiere el país. Ha dejado al descubierto lo peor
de un sector político que se empeña en mantener el país en zozobra, que se empeña en llevar al país al despeñadero. Ese diputado habló de una crisis como si no supieran los venezolanos que esa misma oposición radical y desquiciada paralizó Petróleos de Venezuela, atentó contra su propia empresa porque quería tomar el poder político en el país. Quien habló en la voz de Rafael Guzmán es ese sector de la oposición que pretende asfixiar al pueblo venezolano a costa de la guerra económica solamente por la obsesión de tomar el poder político. Nosotros lo repudiamos y decimos hoy con el orgullo de estas mujeres venezolanas que me acompañan que no van a pasar. Aquí va a triunfar la racionalidad, aquí va a triunfar la política, la democracia y el futuro de la patria. Muchas gracias. Ejercido el derecho a réplica. Sometemos a la consideración de los ciudadanos diputados y diputadas la moción de desaprobación del decreto número 2548 consignado en secretaría y leído por el diputado Luis Emilio Rondón. Los que estén de acuerdo con aprobarlo, indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. De toda Latinoamérica, menos 5,4% de crecimiento. Al cierre del 2016 nosotros vamos a tener 12 trimestres consecutivos de decrecimiento. En los últimos 20 años, 8.000 empresas han cerrado. Todos los días cierran 300 locales comerciales. El gobierno venezolano es propietario del 42% de la producción de maíz. Tenemos 18 plantas de harina. El Estado tiene 14 instalaciones de arroz que representa el 40% de la capacidad instalada del país. Tenemos el 80% de la producción de café, el 100% de la producción de cemento. ¿Y dónde estamos? Yo sí voy a reconocer aquí que estamos en una crisis económica. Yo sí voy a reconocer aquí que estamos frente a una guerra económica, donde el único enemigo es Nicolás Maduro y sus ministros. Vamos a hablar de promesas, señores. Aquí le prometieron a los venezolanos que íbamos a poner a producir en la tierra venezolana. Intervinieron más de 8 millones de hectáreas de tierra. 4 millones las expropiaron y solamente el 2% de esas hectáreas de tierra están produciendo. Pretendieron que empresas iban a producir, calificándolas de apátridas. Las expropiaron, las quebraron y las cerraron. Esa es la realidad. Hablaron de fortalecer el crecimiento de la moneda y pido por favor, con la venia de la presidencia, que pongan un video que les queremos mostrar a todos los venezolanos. Se autoriza mostrar el video, por favor. El Bolívar Fuerte es la prueba que vamos adelante y la tendrás en tus manos el 1 de enero del 2008. Tu día a día será más fácil. Por ejemplo, una tarjeta de 5.000 bolívares con el Bolívar Fuerte, ruedas la coma, 3 espacios y tienes el precio, 5 bolívares fuertes. O un chocolate en un Bolívar Fuerte con 20 céntimos. Y un litro de leche en un Bolívar Fuerte con 89. Aquí hay fuerza. Una economía fuerte, un Bolívar fuerte, un país fuerte. Gobierno bolivariano. Aquí hay fuerza. Yo te aseguro que le vas a buscar a ese actor y hoy tiene 3 o 4 tallas menos. Hoy, ese señor que sale allí. Ese litro de leche que en el 2008, cálmate vampira, cálmate vampira. Ese decreto que en el 2008 sacaron ustedes. Por favor, diputados, regresen a sus asientos. ¿Qué fue lo que dijiste? Dije. Yo repetí. Por favor, diputado. Eso es una dama.
Organismos internacionales y se refinancie su deuda. Ahora, ¿por qué esto no pasa en Venezuela? Por la presión que los poderes fácticos han introducido a la economía venezolana. Porque creen que asfixiando, que apretando, nosotros nos vamos a rendir. No hay ninguna justificación técnica para que un país que jamás ha dejado de pagar su deuda y que además tiene las principales reservas de oro, de diamante, de coltán, de bauxita, no se le refinancie su deuda. Es una decisión política y esa es una muestra de una situación de guerra económica. Ahora, esa situación que ustedes reconocieron en el diálogo y que nos comprometimos a trabajarla conjunto, hoy, después de haber firmado eso, era una buena oportunidad para que el discurso, para que los argumentos tuvieran otra dimensión y pudiéramos, en una situación real que existe, que es lo que espera todo el país, trabajar, lanzar puentes, agarrarnos la mano y decirle al país, ya va compañero, nosotros diferimos en visiones políticas, diferimos en visiones sociales, pero en esta coyuntura, nos ponemos de acuerdo, como lo acordamos en el diálogo, para trabajar juntos. Yo finalmente, ya que es clara la desproporción como se está administrando los tiempos, les pido a todas y a todos la máxima reflexión, la máxima responsabilidad política. Compañeros, compañeras, no es tiempo de cálculos pequeños, es tiempo de trabajar juntas y juntos para sacar adelante este país. Así que en nombre de la revolución, en nombre del Bloque de la Patria, e incluso en nombre de sus electores, les pido más responsabilidad y más seriedad y que dejen la política del engaño. Muchísimas gracias a todas y todos. Tiene el derecho de palabra el diputado Rafael Guzmán para cerrar el debate. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, colegas diputados, directiva, pueblo de Venezuela. Aquí nos están pidiendo convivir en paz. Lo firmamos todos. ¿Cómo carajo le vamos a decir a un padre que se acuesta sin comer que pueda vivir en paz? ¿Cómo carajo le puedes decir tú a un padre que no consigue el alimento para sus hijos que pueda vivir en paz? ¿Cómo le vas a decir tú a un productor, a un agricultor, a un comerciante, a un emprendedor, a un trabajador que nosotros tenemos que convivir en paz mientras un sinvergüenza en la presidencia de la República se aprovecha de los recursos de todos los venezolanos sin transparencia? Esa es la realidad. Pretender utilizar un decreto de emergencia económica para una patente de corso y venir por sexta vez a la Asamblea Nacional a verle la cara de pendejo a los venezolanos y a este cuerpo es un acto absolutamente rechazable. Y vamos a hablar de hechos. Miren, en el 2015 nosotros tuvimos el peor resultado de crecimiento económico.
que viven acá en lo que es en la plenaria en pleno hemiciclo. Vemos como el diputado Edwin Rojas se mete un poco para intentar calmar un poco los ánimos. También vimos al diputado Carlos Paparoni y otros asambleístas que buscan de alguna otra manera controlar la situación. Parte de las bancadas están ahorita en lo que es la tribuna del hemiciclo. Vemos todavía cómo sigue la disputa, un poco el desorden dentro del hemiciclo. Vemos que todavía hay una discusión entre diputados de ambas bancadas. Ya Héctor Rodríguez salió un poco de lo que es la tribuna de oradores, sin embargo vemos como otros diputados se han quedado, entre ellos Edwin Rojas, repito, Carlos Paparoni y otros diputados. Vemos un poco la confusión, es parte también del ambiente que en estos momentos se vive en el hemiciclo. Esto precisamente ocurre cuando se estaba realizando un debate sobre el decreto de emergencia económico prórroga que por quinta vez firmó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Seguimos viendo cómo hay empujones, hay palabras, un poco los diputados y diputadas, por favor, regresen a sus curules. Ordinaria. Vemos como el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional intenta llamar al orden para continuar con la sesión. En estos momentos está haciendo un llamado para que los diputados de la Asamblea Nacional retomen sus puestos y pueda permanecer otra vez el orden en todo lo que es el hemiciclo. Seguimos viendo un poco cuáles son los ánimos que en estos momentos el hemiciclo hay en el hemiciclo. Vemos todavía cómo hay una disputa entre diputados. Edwin Rojas todavía no sale de la tribuna de oradores. También vemos como otros diputados como Jorge Millán, Carlos Paparoni, inclusive Rafael Guzmán todavía sigue en la tribuna de oradores, un poco esperando a que se calme la situación para continuar con su discurso. Esta situación se presenta precisamente cuando el diputado Rafael Guzmán está interviniendo en la tribuna de oradores, cuando se está discutiendo sobre la prórroga del decreto de emergencia económico. Vemos de alguna otra manera cómo se empieza un poco a despejar la tribuna de oradores, como poco a poco algunos diputados ya se están retirando un poco para retomar el orden de la sesión. Ya el diputado Héctor Rodríguez se encuentra muy cerca de lo que es su curul. Vemos también como otros diputados lentamente están bajando a sus respectivos puestos. Hoy hemos recibido la carta que mandan quienes fueron candidatos por el Estado de Amazonas, que nosotros hemos denunciado con pruebas públicas que se cometieron delitos electorales. Y bueno, creo que trató de pasarse así rapidito, ¿no? Sin leer la carta ni nada. Creo que es plausible la actitud que han tomado estos señores. Sin embargo, el cuerpo deliberativo tiene una responsabilidad también, que es acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que es entrar en una situación o salir de la situación de desacato. Por lo tanto, en nombre del Bloque de la Patria, nosotros solicitamos a esta Asamblea Nacional que como cuerpo asuma que estamos acatando las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Diputado Héctor, estamos en el punto del decreto de excepción. Usted está fuera de orden. No, por favor, diputado Héctor, acate el punto que está en discusión como lo establece el Reglamento de Interior y de Debate. Yo le pido calma porque es indiscutible que todas las intervenciones han sido variadas. Así que le pido coherencia en cómo administra la Asamblea Nacional. Y pido, en nombre del Bloque de la Patria, que este cuerpo se comunique con el Tribunal Supremo de Justicia, diputado Héctor, y asuma públicamente su decisión. Asuma el punto que está en discusión. Está violando el Reglamento de Interior y de Debate. Paciencia, diputado. Diputado Héctor, último llamado. Paciencia, diputado. Acate y ciñese al orden presente.
Paciencia, diputado, paciencia. Tiene que llenarse de paciencia. Finalmente, dicho esto, entramos en el punto del tema económico. El debate aquí, compañeros, compañeras, es si ustedes consideran o no que hay una situación de emergencia económica. Cada vez que hemos discutido este tema, es la pregunta que hay que hacerse. Yo creo que no hay duda, y así lo reconoce la revolución, lo reconoce el gobierno, y plantea ante esta situación un conjunto de alternativas, con la que ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Eso lo comprendemos, es parte de la democracia, que existan distintas formas de ver las coyunturas y distintas respuestas a esa coyuntura. Eso no es malo. La pregunta es, ¿qué hace cada quien para resolver la coyuntura? Primero, si todos lo reconocemos. Yo voy al espíritu de lo firmado por sus representantes en el diálogo, que dice textualmente, trabajar en conjunto para combatir el sabotaje económico. Insisto, viendo sus intervenciones, escuchando sus intervenciones, viendo su desespero, no veo coherencia entre lo que ahí firmaron y lo que hoy exclaman en ninguno de los dos puntos que he planteado. Esa situación de emergencia es producto desde nuestra narrativa, y comprendemos que existe una narrativa distinta, no lo criticamos, pero nuestra narrativa, de la baja de los precios petroleros y de la situación de sabotaje, como dice en el acuerdo firmado del diálogo, sobre la economía, acuerdo firmado por ustedes. ¿En qué se expresa eso, queridos compañeros? Yo tal vez no voy a dar una clase académica como la que dio el diputado Florido, pero es indiscutible que cuando un país como este entra en una situación de emergencia económica, lo natural es que vaya a los organismos. Sin embargo, hay unos que todavía se mantienen cerca de la tribuna de oradores, ya un poco más calmada la situación. Recordemos que fue una disputa entre el diputado Héctor Rodríguez y quien en ese momento estaba ejerciendo su derecho de palabra, el diputado Rafael Guzmán. Vemos cómo el asambleísta Guzmán sigue en la tribuna de oradores, un poco esperando a que se calme la situación para continuar con su discurso. Algunos diputados ya se encuentran en sus respectivos puestos, sin embargo hay otros que todavía están en la tribuna de oradores y sus alrededores. Los amigos de lo ajeno. Vamos a seguir escuchando palabras del diputado Rafael Guzmán. Les recuerdo que de aquí se llevaron, perdón. ¿Aquí está? Aquí está. Un momentico, diputado Rafael, por favor, las diputadas y diputados ocupen sus curules. Miren, señores, esta realidad que nosotros estamos viviendo hoy, donde el presidente de la República viene a esta Asamblea Nacional a pretender que se le apruebe un decreto de emergencia económica, nosotros no podemos aprobarlo. Y no podemos aprobarlo por una sencilla razón. 24 horas después que aquí se aprobó, se suscribió un documento dentro del diálogo, el presidente de la República lo incumple. El presidente de la República pretende violar el estómago de los venezolanos con otro decreto de emergencia más. Miren, señores, esto es una guerra del bien contra el mal. Ahí está el mal. Nicolás Maduro, los representantes de la crisis, sus diputados, esa sala constitucional que la convirtieron en una casa de citas, con profesionales de la prostitución de la justicia. Allí está el mal. El bien está aquí con el 80% de venezolanos que quieren un cambio,
y nosotros vamos a seguir al lado de ese pueblo. Nosotros seguimos con los buenos y vamos a estar con los buenos. Allá ustedes que están de salida. Buenas tardes. Gracias, diputado Guzmán. Cerrado el debate. Los diputados y diputadas a las diputadas y diputados, por favor, regresar al curul para proceder a someter a votación la